Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Quisiera que en esta tercera prédica de la serie ¿Qué es el Evangelio? Invoquemos el nombre de Dios para que su servidor pueda depender de Dios y también ustedes puedan recibir como palabra de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, en mi propia vida hay cambios que por más que me he esforzado no he podido lograr. Son grietas que están ahí, pero a su tiempo la palabra de Dios es viva y eficaz y lo hará. De la misma manera, a los oyentes que yo voy a compartirles esta palabra, hay áreas de sus vidas que solo tu Espíritu puede hacer la obra. Te suplico en el nombre de Jesús que para mientras eso llega, nosotros desempeñemos con gozo lo que tú nos has encomendado en el nombre de Jesús. El trabajo del predicador es lograr ser entendido por todos. Y en esta hora, pues, la serie del Evangelio, que se pueda entender. Hoy vamos a estar compartiendo sobre que el Evangelio, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, lo que dijimos que era el Evangelio? Es la buena noticia de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para salvarnos. Repitan conmigo, Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos. Y hoy vamos a estar compartiendo que el Evangelio trata con uno de los problemas más serios del ser humano, con uno de los problemas más serios del ser humano, y es el pecado. Y yo, para poder sembrar la semilla, quiero introducirme con una historia. Se cuenta que había un hombre que dormía en un edificio, en el 10º piso, bien dormidito, roncando y todo. Unos bomberos golpearon su puerta y le gritaban: ¡sal rápido! El edificio está en llamas. Pero él medio se despertó y decía: déjenme dormir. Sin embargo, cuando él sintió el humo que llegó y se introdujo a su habitación y sintió el calor de las llamas de fuego, comprendió que el peligro era serio y corrió desesperadamente a buscar la salida. De la misma manera, hermanos, ocurre con el Evangelio. El Evangelio es predicado. Jesucristo es el único Salvador. Pero las personas lo oyen, pero no lo comprenden. No comprenden la gravedad de su situación y del juicio que va a venir al no responder.
Hay personas que no se han bautizado y usted les pregunta, ¿qué tal? Bien. No están bien. Porque la vida es de estar comprometido. La vida no es de estarla llevando así, es de estar comprometido con la verdad. Cuando entiendes el peligro real, recibes con gozo la noticia de que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para salvar a todo aquel que en Él crea y se refugia en Él. Ese no es un mensaje de autoayuda. El Evangelio no es un mensaje de autoayuda. Es el anuncio del único rescate de la ira de Dios. Dios está airado. ¿Cómo está Dios? Airado. Dios no está contento con los seres humanos. Dios está airado, pero Él ha provisto un refugio. Y ese es el mensaje del Evangelio que debemos predicar, incluso hasta incomodar. Otro ejemplo. Muchos de ustedes, incluso yo, ni le prestamos atención cuando las aeromosas en el avión nos dan las indicaciones. Pero si ese avión si viniera a pique al mar, daríamos gracias por esas indicaciones. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes el tema que ya dije y repito para introducir mi texto. El Evangelio trata con uno de los problemas más serios del ser humano y es el pecado. Y vamos a verlo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Ahí me voy a estar basando yo ahora. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros, ¿qué dice? Pecados. Conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuál es uno de los más serios problemas del hombre? Y este problema hace del Evangelio una noticia importante. Uno de los problemas más serios que el ser humano tiene a causa de que Dios es santo es el pecado. ¿Sabes? Tú puedes tener muchos problemas, pero si estás a cuenta con Dios, esos problemas no te van a evitar ir al cielo. Pero si el problema del pecado no está en orden con Dios, ahí sí hay problemas. Por eso es que alguien dijo, si el principal problema del hombre fuera otro,
La humanidad tiene muchos problemas, pero uno de los problemas terribles y aterradores es su pecado. No está en tratamiento con su pecado. Por eso alguien dijo, si el principal problema del hombre fuera otro, si el principal problema del hombre fuera económico, digamos. No, es que mire, el problema aquí de El Salvador es lo económico. Si el problema del hombre fuera económico, Dios hubiera enviado a un economista para salvarnos. Si el problema del hombre fuera psicológico, Dios hubiera enviado a un psiquiatra celestial. Si el principal problema del hombre fuera de salud, Dios hubiera enviado a un médico celestial. Pero el problema del hombre por la cual Cristo murió es nuestro pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. Dios es santo. Y entonces, hermanos, nosotros que ya fuimos reconciliados con Dios, para que el inconverso o el oyente reciba esta noticia con gozo, hay que enseñarle bien la mala noticia. Hay que decirle, está mal, pero con gracia, ¿va? No está bien. Por ejemplo, nosotros nunca debemos evangelizar así. Jesús te ama, sonríe, Jesús te ama. Y tiene un plan maravilloso para ti. Ese es un falso evangelio, porque el centro no es la santidad, no es la justicia de Dios. ¿Cómo usted le va a decir a una persona que alguien tiene una pistola en la cabeza y ya está tiro en recámara, para matarlo está? Y sonríe. Este hombre que está arriba tiene una pistola, pero te ama. Yo lo que le diría a esta persona que está tirada en el piso y la bota del hombre que está arriba, yo lo que le diría es, ponte a cuentas con ese, el de arriba. Estás en problema. Hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio, hay que clarificarlo. ¿Hay que qué, hermanos? Clarificarlo. Mi meta es clarificar el evangelio con todo lo que me oyen. Hay que clarificar la gravedad del pecado y el merecido juicio de escape. Por ejemplo, yo voy a hacer un intento ahorita de dejar en las mentes. Me encanta que tengo jóvenes aquí y los jóvenes absorben. Jóvenes, miren, les voy a contar una pequeña historia. Suponte, joven, que tú vives en Mississippi, zona de tornados. Y yo soy un mal mensajero.
Yo sé que a la zona de Mississippi, a todo Mississippi, viene un tornado que no va a quedar casa en pie. Y no va a quedar un ser humano en pie. Todos van a perecer en ese tornado, excepto los que se metan en un sótano que ahí mismo está a prueba de tornado. Entonces yo te digo, y le digo, ¿qué tal? Bien, fíjate. Y yo le digo, bueno, en caso de que venga un tornado, dicen que va a venir. Refúgiate, ¿oíste? Así que si ves una tormenta por ahí que viene, que va a venir, dicen. No. Yo voy a aclararte. Esta mañana salió la noticia que dentro de algunos minutos vendrá un poderoso tornado y destruirá todo, y también a ti. Pero hay un refugio a prueba de tornado. Y entonces, si yo te aclaro bien claro, ¿y a dónde está el refugio? Y tú correrías y recibirías con gozo esa buena noticia. Pero si yo digo, mira, Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para ti, así que, dice el adúltero, Cristo me ama. Wow. Y tiene un plan maravilloso, además de los planes que yo tengo de seguir adulterando, Cristo me da un plan maravilloso. Y yo debo estar sonriente. No. Lo mismo ocurre con el Evangelio. Hay que anunciar a las personas que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Hay que enseñar que Dios es misericordioso, que guarda misericordia a millares, que perdona la inequidad y la rebelión. Pero también hay que enseñar que habrá un día que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Querido, viene un tremendo juicio a la humanidad. ¿Qué viene a la humanidad? Tremendo juicio. Ha sido anunciado de generaciones a generaciones. ¿Sabes? Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿sabes qué dijo Dios? Esto no es nada, dijo. Cuando Dios destruyó a otras ciudades, cuando destruyó al mundo con el diluvio, dijo, esto no es nada, esto anuncia que mis ojos están viendo a toda la tierra. Y que soy misericordioso, pero que habrá un día que no tendré por inocente al culpable. Y habrá un día, según Mateo 25, que todas las naciones, también ustedes jóvenes y ustedes viejos, incluyéndome, todos
todos vamos a estar ahí frente a Dios, grandes y pequeños, de pie ante Dios. El juez se va a llamar Jesucristo. Y en ese tribunal nadie será absuelto. Fíjate, nadie será salvo ningún ser humano será absuelto si se le juzga en base a su comportamiento. O sea, ahí no hay comportamiento que valga. El mérito humano no vale. Y es aquí donde el evangelio entra con una buena noticia. Pero se va a juzgar en base a un mérito perfecto de alguien que vivió rectamente, guardó los 10 mandamientos, pagó el precio, y todos aquellos que se refugien en Él, que crean en Él, serán salvos. El evangelio no se trata de una noticia entre muchas. Es la más extraordinaria noticia. Que ese Dios perfectamente santo, que es tan limpio, ese Dios decidió Él mismo enviar la ofrenda sacrificial para que fuéramos salvos, y ese es su Hijo Jesucristo. Ya prediqué, hermanos, sobre ahorita que el evangelio trata con uno de los problemas más serios del ser humano. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es ese problema serio, hermanos? El pecado. Pero también yo quiero explicar hoy las dos pruebas contundentes de la veracidad del evangelio. Si alguien dijera, ¿y cómo me comprobás, Joe o Pastor Joe, la veracidad del evangelio? ¿Cómo me comprobás que el evangelio es veraz? Entonces yo te diría, hay dos pruebas que el evangelio no es mentira. Miren, hermanos, el evangelio no es como la doctrina islámica, que tienen un libro distinto a este libro. No, el evangelio es distinto a la doctrina mormona, que tienen un libro distinto a este libro. El evangelio no es así. Hay dos pruebas contundentes que el evangelio es diferente a la mentira, que el evangelio es verdad. Y vamos a verlo en el versículo 3, versículo 4, primera de Corintios 15, 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué dice, hermanos, a las escrituras, conforme a las ¿qué? Escrituras.
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que las dos pruebas contundentes de que el Evangelio es la verdad y es la única verdad son las Escrituras y la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son las dos pruebas contundentes, hermano? Las Sagradas Escrituras y la resurrección de Cristo. Hermanos, la Biblia no es un libro inventado. La Biblia no es un libro inventado. Ahora, yo les voy a decir cómo ustedes pueden inventarse una religión. Por supuesto, falsa, ¿va? Les voy a dar la clave. Mire. Simplemente tendremos que escribir un libro que diga cosas fantásticas. Que diga cosas como que un ángel se me apareció y yo estaba en una loma y un montón de cosas fantásticas. Y que a mí me designó como su profeta de este siglo, etcétera, etcétera. Y luego buscar a unos locos que me crean. Y entonces esos siguen propagando la mentira, la noticia, y entonces ya yo me inventé una religión. Así surgió el Corán y el libro Mormón. Pero en el caso del cristianismo no es así, hermanos. El cristianismo es totalmente distinto. Porque el cristianismo descansa en un libro llamada la Biblia. En un libro llamada. Y ese libro es verdad, hermano. Está vivo. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabe cuántos testigos tiene la Biblia a diferencia del libro, el Corán? La Biblia tiene 40 testigos. ¿Cuántos testigos tiene? 40. Y el Corán, 1. ¿Sabe cuántos testigos tiene el libro de Mormón? 1. Y la Biblia tiene 40 testigos que no se contradicen. Por eso la Biblia y el Evangelio no es una religión inventada. Fíjese que la Biblia es única en su continuidad. Repitamos, la Biblia es única en su continuidad. A pesar de haber sido escrita por muchos autores, ya dije, y en distintos lugares y épocas, la Biblia mantiene un solo mensaje coherente. Fíjese que en la Biblia solo hay un solo mensaje. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un solo mensaje. El mundo se perdió. Lo que Dios había creado se echó a perder, pero Dios está reconciliando al mundo a través de Jesucristo. Ese es el único mensaje. Te voy a explicar cómo es la continuidad. Mira, Moisés escribió sobre
los sacrificios de los corderos. ¿Sobre qué escribió Moisés? Cómo había que sacrificar un corderito, cómo había que matarlo, cómo degollarlo, cómo desollarlo. Y sabes que en el libro de Juan 1:29, que es un libro bastante lejos de Éxodo y Levítico, dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tú vas al último libro, en el capítulo 5, ahí aparece nuevamente. Dice, el Cordero que fue inmolado es digno. La Biblia tiene una continuidad tremenda. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Y los 66 libros no se contradicen. ¿No sé qué? Cuando alguien te diga a ti, no, la Biblia está llena de contradicciones dile tú, ¿y tú ya leíste toda la Biblia? No, no la he leído. ¿Y cuáles son las contradicciones? No, es que dicen, no, tráeme las contradicciones. Y vamos a hablar. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, son 66 libros y no se contradice para nada. Tiene aparentes contradicciones, pero no son contradicciones. La Biblia fue escrita en diferentes lugares y en diferentes épocas y tiene una compaginación tremenda. Unos eran reyes, otros eran bastante letrados, otros eran boyeros, otros eran campesinos, otros eran pescadores y todos han escrito con una unidad, con una sincronización que es terrible. Hay una continuidad, una armonía. Así que una prueba contundente de que el Evangelio es verdad es las Escrituras. ¿Las sagradas qué? Escrituras. Pero la otra prueba contundente de que el Evangelio es la verdad es la resurrección. Nosotros no solamente tenemos la Biblia en nuestras manos, sino tenemos el poderoso testimonio de una tumba vacía. ¿Cuál es, si a ti te llegan a preguntar, joven, en la universidad, ¿y cuál es la diferencia vos del cristianismo y las otras religiones? Yo creo que el cristianismo es igual a las otras religiones. No, dile, hay dos pruebas contundentes. Una son las sagradas escrituras, es la palabra de Dios. Su continuidad, su armonía, su coherencia, su no contradicción. Sí, pero tiene bastantes contradicciones, tráemelas. No, que Caín, pues aquí, no, ahí está claro. Ve el contexto. ¿A dónde halló Caín a esposa? Ahí, mira el contexto, ahí está. Hay que leer bien. Pero también tenemos el poderoso testimonio de una tumba vacía. Ninguno se ha atribuido de los líderes, Mahoma, Buda, todos ellos, el hindú, todos ellos, ninguno se ha atribuido que su líder murió
y resucitó. Nosotros no solo tenemos una Biblia en nuestras manos, sino también un poderoso testimonio que es la tumba vacía. Mira, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, mira, si a la tumba, cuando a Cristo lo enterraron en una tumba, le pusieron 16 guardias. ¿Cuántos guardias? 16 guardias. Y algunos dicen que los discípulos llegaron y sacaron el cuerpo con 16 guardias romanos. Y lo otro es que los discípulos estaban con miedo. Ellos ni lanza tenían. Pedro tenía una cuchillita. Y un soldado romano entrenado para matar. Y los apóstoles, cuando Cristo se les apareció por varias veces, comenzaron, pero con valentía, con fuerza, con coraje, a predicar que Cristo había resucitado. Y los enemigos se avisparon. Mire, hermano, era fácil para los enemigos mostrar la prueba. Y era sacar la tumba, sacar el cuerpo y decir, miren, estos discípulos locos, aquí está el cuerpo del que ellos dicen, no pudieron porque la tumba estaba vacía. No cometamos el siguiente error y no me vayan a malentender. Nosotros muchas veces para probar el evangelio somos bastante sentimentales. ¿Somos cómo? Sentimentales. Hay coros que aún dicen, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz. Himnos que yo aprendí chiquitito. Pero mire, no seamos sentimentales. La prueba de que el evangelio es la verdad es una prueba histórica. Nosotros muchas veces estamos tratando de convencer al pecador que necesita la salvación que el evangelio ofrece y comenzamos a darle nuestro testimonio. No me vayan a malentender. Yo antes vivía una vida vacía, llena de problemas. Ahora tengo paz, seguridad. Y ese amigo te va a decir, ah, qué bueno, yo también desde que comencé a practicar yoga. ¿Cómo vas a rebatir eso? Y si hubieron cambios en el hombre, pues, cambios de conducta. Ya no maltrata a su mujer, ya el yoga le hizo meditar, la cárcel le ayudó, ahora viene bien sedita. Mis hermanos, el poder del evangelio no está en que un grupo de personas clame ahora ser más feliz que antes. Tampoco es el hecho de que muchas vidas destruidas de repente parecen haber sido recompuestas. No me vayan a malentender, el evangelio compone. Pero esa no es la mayor evidencia. Alguien también te puede decir, yo también he estado en terapia y me ha hecho mucho bien. Te recomiendo a fulano de tal, él es mi salvador. No me vayan a malentender, hermano. El evangelio cambia. Pero mis hermanos, la verdad del evangelio descansa en los hechos históricos. ¿En los hechos qué?
en los hechos históricos que son verdad, que ocurrieron durante el reino de Tiberio César. Y ahí están en los libros. Así que no vayas a la universidad diciendo, mira, ahora yo soy más feliz que cuando era inconverso. No, fíjate, la cerveza a mí me ha hecho bien feliz. Hermanos, quiero traer algunas preguntas de reflexión y aplicación. Querido, ¿cuál es el mayor problema de tu vida? Querida joven, querido señor, ¿cuál es el mayor problema de tu vida? El mayor problema de tu vida no son tus circunstancias. El mayor problema de tu vida es tu pecado delante de Dios. Mira, si esto pudiera asustar a alguien, no, fíjese que este año he cambiado de comportamiento, yo he mejorado. Sí, pero tú no has puesto tu fe en Cristo. Pero es que el Señor me ama, viera cómo me bendice a mí, hombre. Mira, el problema del ser humano es su pecado y no se da cuenta. Te voy a poner un ejemplo. Usted, hermana Lorena, tiene a sus niñas chiquititas, 4 o 5 años, y yo le regalo un vaso de leche de Holanda. Tiene un problemita el vaso de leche y es que tiene una mosca. Se la daría. Y usted o dile a Miguelito y a Valeria. Pero negociemos. No es una mosca, es la mitad de la mosca. El vaso está contaminado. ¿Qué dicen? La cuarta parte de la mosca, Nancy. Una alita, pues. No hay negocio. Porque las hermanas son limpias como madres. Pero sabes, todo ser humano estará un día delante de Dios. Y Dios, dice Habacuc 1:13, no dice que Dios es limpio, dice muy limpio. Leamos bien, hermanos. Cuando leamos la Biblia, leamos bien. ¿Cómo dice ahí la Biblia, hermano? Muy. ¿Cómo le podemos llamar eso en gramática? Ustedes saben. Pero es un énfasis. Muy. ¿Dios es limpio, hermano? No. Es muy. Hermano, ¿Dios es santo? No. 3 veces santo. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Estamos en problemas, hermano. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos aquí hemos pecado. Y no solamente tenemos una patita de mosca de pecado, tenemos muchas moscas. Dios es demasiado limpio y dice que ha destituido a todo ser humano. ¿A quiénes ha destituido? A todos, incluyendo al hermano Job. Pero el hermano Job y otros hermanos aquí tienen algunas cosas buenas.
tal vez Dios se las recibe. No, no, no puede Dios recibirlas porque están manchadas. Dice Isaías 64:6, todas nuestras justicias son inmundas. Son como trapos, dice, delante de Dios, como trapos de... Vamos a ir al parque a dar pan, a dar ropa, todo eso, aunque sea bueno, está manchado. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y yo quiero ser claro, trapo de inmundicia es trapo menstruoso. También se refiere al trapo que los leprosos se ponían para vendar sus heridas. Y después se lo quitaba, a eso se le llama inmundicia. Todas nuestras justicias, todo buen comportamiento delante de Dios para salvación es inmundo. Dios es demasiado limpio. No hay mérito en el ser humano. Querido, el mayor problema que tú tienes es tu pecado. Y cuando nos presentemos delante del gran juicio de Dios, todos seremos condenados a menos que hayamos puesto nuestra confianza en alguien que de verdad sea muy limpio. Entonces, concluimos que la salvación no es por mérito humano, es por fe. Es por fe en alguien. Y dice Hebreos 7:26, Cristo es presentado como un sumo sacerdote. El sumo sacerdote intercede, es un mediador. Porque tal sumo sacerdote, oiga bien, no es María la mediadora. No es un pastor, no es el papa, no es nadie, nadie el intercesor, no es Monseñor Romero, el mediador. No hay nadie. Para ser mediador tiene que ser muy limpio. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho solamente más sublime que los mismos cielos. Cuando tú pones la fe en su mérito, en el mérito, entonces tú te conviertes en creyente. Cuando tú te bautizas en agua, tú dices, yo creo. Lo que vamos a hacer ahora, públicamente, yo quiero dar a conocer que yo he creído en Cristo. Eso es ser creyente. ¿Es ser cómo? Creyente. Estoy predicando el evangelio. Pero también yo sé que aquí tengo personas que luchan con la culpa. Personas que luchan ¿con qué? Con la culpa. Ay, no, hay un pecado que siempre caigo. Ay, no, ¿por qué pequé? Wow, y Satanás viene y te acusa, no vayas a la iglesia, no seas hipócrita. Y esto no lo estoy diciendo para que pequemos, licencia para pecar, no. Pero querido, para quienes luchan con la culpa, si has confiado en Cristo, no vivas esclavizado por la culpa. Tú tienes el poder para decirle, culpa, Cristo te derrotó. Y ese poder está en mí.
El mismo pecado que te condenaba fue puesto sobre Cristo en la cruz. Si hay un pecado que no puedes vencer, querida joven, querido hermano, hermana, recuerda, si has creído en Cristo, ese pecado ya fue puesto en Cristo. Y tienes que aferrarte ahí. Un joven, y yo voy a decirlo, había caído en la adicción de la masturbación. Y este joven había creído en el Señor. Y un día Dios le dio la fuerza y dijo, no es posible que ese pecado que me ata, Cristo no lo haya vencido ya. Y Dios lo liberó. Querido, no minimices tu pecado, pero tampoco minimices la suficiencia de su sacrificio. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para que pequemos, pero si pecamos, Dios ha provisto para que no vivamos en condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ahora y en el juicio venidero. Y que cuando usted nos presentemos como creyentes en el juicio venidero, como nosotros no confiamos en nuestra conducta y en nuestro mérito, sino en el mérito de Cristo, y Cristo es el juez, no vamos a tener problema, porque hemos creído en Él. Para el evangelismo, hermanos, cuando evangelicemos, tengamos mucho cuidado. No uses en el evangelismo, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Cuando compartas el evangelio, comienza donde comienza la Biblia. La Biblia comienza con Dios, su santidad, la realidad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Solo entonces la cruz tendrá el valor que realmente posee. Si tú quieres evangelizar, puedes usar también el ejemplo del sótano. Cuando vayas en Uber y si quieres evangelizar, hazlo. Porque uno no, a veces no anda uno en sentimentalmente para evangelizar, pero ora al Señor y dile, Señor, ayúdame a hablarle a este hombre. Ayúdame a dejar una semilla. Hermanos, recuerda que el evangelio no solo te salvó el día de tu conversión. El evangelio es el fundamento de tu vida diaria. Quiero repetir, mientras preparamos el coro, más el herido fue. Hermano, recuerda que el evangelio no solo te salvó el día de tu conversión. El evangelio es el fundamento de tu vida diaria. Por ejemplo, un creyente pierde a su ser querido, pierde a su papá o a su mamá. Eso es doloroso. Un creyente, una creyente pierde a su papá. ¿Cómo le ayuda el evangelio ahí?
Porque tú te vas a enfrentar a eso, querido. Yo ya no. Pero ustedes sí. Muchos de ustedes se van a enfrentar a la pérdida de un ser querido. ¿Cómo el Evangelio te ayuda ahí? El dolor es real. Pero el Evangelio le recuerda que Cristo resucitó. Y que la muerte no tiene la última palabra. La muerte no tiene ¿qué? La última palabra. Y dice el Evangelio, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Con todo respeto, recuerden este versículo cuando se les muera un ser querido. Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso mismo le va a pasar a los que hayan creído en él. Así que cuando alguien muere en Cristo, la Biblia usa una figura y dice, los que durmieron en él. No es que están dormidos, pero la Biblia dice, los que durmieron en él. Ellos están vivos. Así que ha sido un privilegio presentar en esta mañana el Evangelio. Pongámonos en pie.